Hola, en esta oportunidad revisaremos la forma en la cual un negocio dedicado a la compra y venta de un producto debe declarar su impuesto anual a la renta. Recordemos que el impuesto anual a la renta es un impuesto que afecta a las rentas obtenidas durante un año calendario. En esta oportunidad nos enfocaremos a las rentas que generan las empresas, entendiendo como empresa una unidad económica que genera utilidades a través de la compra y venta de algún producto o a través de la venta de un producto elaborado. Recordemos también que en instancias anteriores separamos para efectos prácticos la forma en que afecta los impuestos a las personas que emiten boletos honorarios y a las personas que generan una actividad comercial de compra y venta de un producto. Recordemos también el origen del ingreso de acuerdo al impuesto a la renta. Se define en dos grandes grupos. Primero, las rentas que son de origen del trabajo, en el cual nosotros revisamos cómo afecta al trabajador independiente que emite boletos de honorario, y en esta oportunidad nos concentraremos a las fuentes de origen de capital, que se definen como contribuyentes de impuestos de primera categoría, como por ejemplo las actividades industriales y principalmente las actividades comerciales. Para efectos prácticos, nosotros analizaremos el régimen tributario enfocado a micro, pequeños y medianos contribuyentes, que son conocidos como pymes, que por norma general basan su declaración de impuesto en sus ingresos percibidos descontados sus gastos efectivamente pagados. Este tipo de contribuyentes está afecto a una tasa de impuesto de primera categoría del 25%. Sin embargo, ese impuesto pagado sirve de base como crédito para el impuesto final que debe pagar el dueño de la empresa. Revisemos un ejemplo práctico. Tenemos un negocio que para efectos de simulación del ejercicio generó ventas netas de IVA por el equivalente a 420.000 pesos mensuales y durante este mismo periodo generó gastos pagados por 400.000 pesos. Este sistema de régimen general PYME obliga a las empresas a pagar un 0,25% de PPM sobre sus ingresos. En este caso, si nosotros estamos simulando un escenario de ingresos de 420.000 pesos, significa que esta persona debería pagar un PPM mensual de 1.050 pesos. Otra consideración que no debemos olvidar es que por el hecho de ser contribuyente de primera categoría y generar ventas, tiene derecho a utilizar el IVA y por lo tanto tiene la obligación de presentar todos los meses su declaración de impuesto mensual, independiente que no genere ventas. Y en este mismo formulario de declaración de impuesto mensual deberá pagar el PPM correspondiente a dicho periodo. Para este ejemplo, si seguimos con el monto de 420.000 pesos mensuales, significa que durante el año este empresario habrá acumulado un PPM de 12.600 pesos durante el año. El PPM, debemos recordar, que es un anticipo que se paga a cuenta del impuesto a la renta que debería pagar esta empresa. Para efectos de cálculo del impuesto a la renta, esta empresa simula que tiene ingresos del año equivalentes a 5.040.000. En otras palabras, los 420.000 pesos multiplicado por 12, simulando que tiene ingresos fijos durante el año. Y por otro lado, esta empresa pagó gastos por 400.000 pesos mensuales, lo que equivale a 4.800.000 pesos durante el año. Por lo tanto, esta empresa obtuvo una renta líquida imponible, o en otras palabras, una utilidad en el año equivalente a 240.000 pesos. Para efectos de impuesto a la renta, si esta empresa obtuvo una utilidad, como vimos anteriormente, de 240.000 pesos,
esta se ve afectada con un impuesto a la renta del 25%. Por lo tanto, el impuesto determinado para esta empresa equivale a 60.000 pesos. Sin embargo, a este impuesto debemos descontar el PPM pagado durante el año, que corresponde a 12.600 pesos. Por lo tanto, esta empresa debería pagar 47.400 pesos. Pero no se asusten, todavía no hemos terminado, ya que debemos considerar una parte importante de la declaración de impuesto a la renta anual. Si el negocio generó una utilidad anual de 240.000 pesos y declaró un impuesto de 60.000, debemos tener en consideración que el dueño de la empresa está afecto al impuesto que se llama impuesto global complementario. Veamos de qué manera nos afecta, teniendo en consideración el siguiente principio. El impuesto que paga la empresa es un anticipo del impuesto que le corresponde al dueño. Revisemos de qué manera nos afecta el impuesto de la empresa y los impuestos que debe declarar el dueño a través del impuesto global complementario mediante el llenado del respectivo formulario 22 de impuesto a la renta anual. En términos prácticos, esta persona, ¿qué es lo que va a declarar? Por un lado, va a declarar ingresos por la empresa de 240.000 pesos y este ingreso le va a generar un crédito de 60.000 que corresponde al impuesto pagado. Por lo tanto, si consideramos que esta persona ganó 240.000 pesos durante el año, que es la utilidad que le generó su negocio, para efectos de impuesto global complementario, que es el impuesto a la persona, este impuesto es cero. En otras palabras, el impuesto de la empresa es de 60.000. Esta persona pagó PPM durante el año de 12.600 pesos. Sin embargo, la misma ley faculta a que para efectos de impuestos personales, el impuesto pagado por la empresa sirva como crédito contra el impuesto, por lo tanto, lo puede descontar. Si seguimos esa lógica, esta empresa o esta persona debería pagar 60.000 pesos de impuesto por su empresa. Esta persona ya abonó 12.600 pesos por efectos de PPM, pero como esta persona a través de su empresa pagó un impuesto de 60.000 pesos, en su declaración de impuesto anual tiene derecho a recuperar esos 60.000 pesos. Por lo tanto, esta persona podría solicitar una devolución del PPM pagado, ya que los impuestos personales van a estar cubiertos por el crédito que le generó el impuesto que pagó la empresa. ¿Cómo lo hacemos y cómo llevamos estos datos al formulario 22? En primera instancia, no debo olvidar autentificarme mediante el ingreso del RUT y la clave respectiva. Seleccionamos Servicios Online, la sección Declaración de Renta. Declaramos en este menú Declarar Renta. Nos va a consultar el año tributario que estamos pagando y además presionamos la tecla Continuar. Al realizar el llenado del formulario 22, en primera instancia vamos a llenar la línea 7, que hace referencia a los ingresos que como persona nos generó la empresa. En este caso, recordemos que la empresa generó una utilidad de 240.000 pesos y eso genera un impuesto de 60.000. Por tanto, vamos a ingresar en el código 958 los 60.000
que corresponden a un futuro crédito, y en el código 959 los 240.000 pesos que corresponden a la utilidad del negocio. Automáticamente nos va a hacer el cálculo a través de la línea 21 de la base imponible de impuesto global complementario que está afecta la persona por los ingresos que le generó su negocio. Y además generamos a través de la línea 42 el crédito que nos generó el impuesto que estamos declarando por la empresa. En segunda instancia, vamos a declarar los impuestos de la empresa a través del impuesto de primera categoría. En este caso, la base imponible van a ser los 240.000 pesos que ganó la empresa y automáticamente me va a declarar, aplicando la tasa del 25%, el impuesto que esta empresa debería pagar. En este mismo formulario, a través de la línea 73, nosotros vamos a ingresar el PPM pagado durante el año, que de acuerdo al ejercicio visto, correspondía a 12.600 pesos. Y adicionalmente, en la línea 79, se va a informar el impuesto que se pagó por cuenta de la empresa, que va a servir como crédito para los impuestos que deba pagar la persona. Si se fijan, el formulario genera o informa cuando los montos deben descontarse. Siguiendo con el ejercicio práctico que informamos, el resultado de la liquidación del impuesto a la renta equivale a menos 12.600 pesos. En otras palabras, el fisco nos está diciendo, nosotros le debemos hacer una devolución de dinero porque usted pagó en exceso, ya sea a través de PPM o de créditos que la misma ley de la renta le permite utilizar, por lo tanto, está facultado a solicitar esta devolución. Y al igual que en el caso de las boletas de honorarios, si tenemos un saldo a favor, debemos informar el banco, el número de cuenta y el tipo de cuenta sobre el cual estamos solicitando la devolución. Una vez ingresados estos datos, presionamos la tecla validar, en el cual en el sitio se nos va a validar que la declaración no tenga errores lógicos ni matemáticos, y una vez que esto esté de acuerdo a las bases informadas por el Servicio de Impuestos Internos, podemos enviar la declaración. Una vez enviada la declaración, posteriormente podemos hacerle seguimiento para ver el estado, que puede ser que esta fue aceptada y que la devolución solicitada también fue aceptada por parte del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, ¿qué nos va a informar el seguimiento? Nos va a informar, por una parte, la fecha de envío de declaración, nos va a informar la devolución que estamos solicitando y el estado de esta, y finalmente nos va a informar si es que Tesorería nos depositará la devolución solicitada por efecto de impuesto a la renta. Como se fijan, hay que tener en consideración al momento de realizar la declaración de impuesto a la renta para contribuyentes de primera categoría, no solo los ingresos provenientes de su empresa, sino que también hay que tener en consideración de qué manera afectan esos ingresos a la persona que está declarando los impuestos. Para cualquier consulta, les dejo mi correo ferodriguez@utalca.cl.